Una chica joven cedió su lugar a una persona mayor de 80 años, pero nadie imaginó lo que ella haría después. El suceso que vas a descubrir ha estado navegando en las redes sociales en los últimos tiempos. No obstante, esta historia, que ha sido difundida miles de veces, contiene un mensaje extraordinario y singular que todos debemos conocer. En una ciudad en la que el tren es esencial, surgió una historia conmovedora. María, una joven llena de esperanza, tomaba el tren todos los días, ocultando tras su sonrisa un secreto que solo al final sería revelado. Cada día, María viajaba en el tren que la llevaba de su pequeño pueblo a la ciudad para tomar su terapia, una rutina marcada por la esperanza y la resistencia. Un día en particular, el tren estaba especialmente abarrotado. María había adquirido un boleto con asiento, pero al ver al anciano cansado del que todos los pasajeros evitaban su mirada, María decidió cederle su lugar, prefiriendo ella ir de pie. Ella logró encontrar un rincón en donde aferrarse. Ahí estaba ella, en pie, sujetada con fuerza. Pero cuando el anciano de mirada cansada vio a María con debilidad para sujetarse, le ofreció el asiento de vuelta. En medio del bullicio entre los pasajeros, ella le dijo al anciano que no, que prefería que él siguiera sentado y que no se preocupara. Sin embargo, el cuerpo de María luchaba en silencio, sujetándose fuertemente del soporte del tren, mientras su valentía permanecía oculta. El anciano le preguntó a María hacia dónde ella iba. María le dijo el nombre de la ciudad hacia donde ella se dirigía. El anciano se impresionó mucho, pues sabía que para llegar hasta allí, el tren tardaría unas 8 horas en el trayecto, en las cuales María tendría que ir de pie. Mientras el tren seguía su camino, el anciano se durmió. María, por su parte, permanecía de pie, agarrada del soporte del tren durante las largas 8 horas de viaje, su cuerpo agotado, pero su corazón lleno de una alegría silenciosa. La gente alrededor murmuraba, pero nadie sabía la verdad detrás de aquel acto de generosidad. Fue entonces cuando el supervisor de los boletos del tren fue pasando por los vagones inspeccionando. El supervisor se percató de la situación cuando observó que María iba parada y el anciano sentado en aquel asiento que según su boleto le correspondía a María. El supervisor, que ya conocía a María por sus viajes diarios, le preguntó por qué ella viajaba parada si sabe que siempre debe ir sentada. Pero María le suplicó en voz baja que no dijera nada, que dejara al anciano en paz. El supervisor invitó a María a que lo acompañe a ir a otro vagón, en donde había un asiento disponible. Sin embargo, antes de ir con María al otro vagón, cuando el supervisor se agachó debajo del asiento en donde estaba sentado el anciano, todos los pasajeros se sorprendieron al ver lo que éste había tomado de allí. Eran 2 muletas que María había ocultado debajo del asiento y que nadie se había percatado, las cuales ella necesitaba para caminar, ya que ella había sido atropellada años atrás. Sufría cada paso, cada movimiento, pero eligió la amabilidad y la empatía hacia una persona mayor, prefiriendo el dolor y la incomodidad. En ese momento todos los pasajeros comprendieron la magnitud de su sacrificio y quedaron conmovidos. En el mundo de hoy, muchos no se tomarían la molestia de ofrecer su lugar, incluso adultos mayores, embarazadas o discapacitados. Pero afortunadamente, todavía existen personas en nuestra sociedad dispuestas a marcar la diferencia y ayudar a los demás, sacrificando su propio confort. Esta historia tiene un mensaje poderoso y una lección invaluable. Y si todos en este planeta fuésemos como esa joven, viviríamos en un mundo mucho mejor. Así que si concuerdas conmigo, te invito a que nos des un me gusta, que compartas esta poderosa reflexión con los demás y que dejes tus comentarios. Soy Alexis Tejada. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.